Entre 1971 y 2006, más de 30 cuerpos femeninos, en su mayoría de niñas de 12 años a mujeres de 25 años, fueron encontrados en la región del río Hudson, en Nueva York. Uno de ellos fue el de una joven llamada Laura Miller. Esta es la historia detrás de esos descubrimientos, de las investigaciones que duraron décadas, de los miedos que invadieron a una ciudad entera y de cómo la memoria de las víctimas sigue viva gracias a quienes no permitieron que fueran olvidadas. En el inicio de la década de 1970, Nueva York vivía un momento de transformación social y cultural, pero también enfrentaba altos índices de violencia y criminalidad. En medio de este contexto complejo, algo inquietante comenzó a surgir en las orillas del río Hudson, una de las principales vías fluviales del estado de Nueva York. De forma casi regular, cuerpos femeninos aparecían abandonados cerca del lecho del río, muchos de ellos en avanzado estado de descomposición. Estos hallazgos siempre estaban rodeados de gran impacto emocional, no solo por la naturaleza trágica de los casos, sino también por la dificultad de identificar a las víctimas. Las autoridades locales empezaron a notar que los cuerpos no parecían ser fruto de accidentes o muertes naturales. Había signos de violencia y abandono sistemático. Con el paso de los años, el número de cadáveres aumentó de manera alarmante, generando temor entre la población y presión sobre las fuerzas policiales. Muchas de estas mujeres eran jóvenes, algunas incluso adolescentes, con edades comprendidas entre los 12 y los 25 años, lo que hacía que los crímenes fueran aún más impactantes. Algunos cuerpos estaban atados con cuerdas o materiales improvisados, lo que indicaba intentos de ocultar los restos mortales en el fondo del río durante un tiempo. Otros presentaban marcas visibles de agresión física, aunque no siempre era posible determinar la causa exacta de la muerte debido al avance de la descomposición. A medida que aparecían nuevos cuerpos, la prensa local comenzó a profundizar en el caso, planteando hipótesis sobre posibles asesinos en serie o redes criminales involucradas. Sin embargo, a pesar del creciente número de víctimas, las investigaciones se desarrollaban lentamente y sin grandes avances, dejando a familias desesperadas por respuestas. Muchas de ellas nunca supieron el destino de sus seres queridos, alimentando un sentimiento de angustia y incertidumbre que duró décadas. Entre tantas tragedias, una historia llamaría especialmente la atención nacional. La de la joven Laura Miller, cuyo cuerpo sería encontrado en circunstancias particularmente misteriosas. Su caso vendría a simbolizar tanto el horror como el descuido institucional ante un patrón de muertes que exigía urgencia y transparencia. Pero antes de adentrarnos en la historia específica de Laura, es importante entender el contexto más amplio de esta serie de crímenes que conmocionó a Nueva York durante más de 3 décadas. Con el paso de los años, los casos comenzaron a revelar un patrón preocupante. Casi todas las víctimas eran mujeres jóvenes, muchas de ellas desaparecidas antes de ser encontradas muertas. Las autoridades notaron que los cuerpos aparecían frecuentemente en zonas aisladas o de difícil acceso, como tramos desiertos de la costa del río Hudson. Muchos de los cadáveres fueron encontrados sin documentos ni ninguna identificación, lo que dificultaba aún más el trabajo de reconocimiento por parte de las familias. Algunos de estos cuerpos fueron hallados con ropas en buen estado, lo que sugería que no habían permanecido mucho tiempo en el agua o expuestos al ambiente durante demasiado tiempo. Otros, sin embargo, ya mostraban claras señales de haber estado sumergidos por días o semanas, con marcas de arrastre y corrosión causadas por el agua y los sedimentos. Expertos forenses comenzaron a sospechar que los cuerpos inicialmente habían sido mantenidos en otro lugar y luego descartados deliberadamente en las aguas del río. Esta práctica indicaba cierto conocimiento sobre el movimiento de las corrientes y sobre dónde los cuerpos podrían reaparecer, lo que levantó la hipótesis de un criminal calculador. En algunos casos, partes del cuerpo fueron encontradas separadas, lo que generó nuevas teorías. ¿Habría habido algún tipo de ritual? ¿O sería una tentativa de dificultar la identificación? La policía inició investigaciones profundas sobre posibles conexiones entre los casos, pero la falta de tecnología adecuada en los primeros años perjudicó avances reales. Además, muchas víctimas provenían de contextos sociales vulnerables, jóvenes que vivían en la calle, trabajaban en zonas peligrosas o tenían poca red de apoyo familiar. Esto hizo que muchos casos fueran negligenciados o tratados con menos prioridad por las autoridades de la época.
A pesar de ello, periodistas y activistas locales comenzaron a exigir respuestas, demandando que cada nueva víctima recibiera atención y justicia. Uno de los mayores desafíos enfrentados fue la ausencia de registros completos de personas desaparecidas, especialmente durante las décadas de 1970 y 1980. Sin datos precisos, era prácticamente imposible saber cuántas personas faltaban o si todos los cuerpos encontrados ya habían sido identificados. Pero a pesar de las dificultades, una certeza comenzaba a surgir. Aquello no eran coincidencias, había algo sistémico y terriblemente errado sucediendo en Nueva York. Frente al creciente número de cuerpos encontrados en las orillas del río Hudson, las autoridades locales decidieron intensificar las investigaciones en busca de alguna pista consistente. La policía de Nueva York formó un equipo especializado para analizar todos los casos bajo una perspectiva única, intentando encontrar vínculos entre las víctimas. Cada cuerpo encontrado era examinado cuidadosamente por expertos, que recogían muestras de tejidos, ropa y cualquier otro vestigio que pudiera llevar a un sospechoso. Sin embargo, la tecnología disponible en ese momento era bastante limitada, y muchas pruebas se perdían o eran imposibles de analizar con precisión. A pesar de eso, algunos avances se lograron, como la identificación de marcas corporales específicas, tatuajes e incluso restos de ADN rudimentariamente probados. Una de las mayores dificultades era precisamente esta: la mayoría de los cuerpos estaba en avanzado estado de descomposición, haciendo difícil determinar la causa y la hora de la muerte. En algunos casos, los informes médicos señalaban signos de violencia física, como moretones, fracturas craneales y cortes superficiales, sugiriendo asesinatos brutales. Otros, sin embargo, presentaban causas menos claras, lo que planteaba la hipótesis de envenenamiento o asfixia, métodos más difíciles de detectar tras tanto tiempo. A medida que pasaban los años y aparecían nuevos cadáveres, la prensa local fue profundizando en los casos, revelando historias impactantes de familias que nunca supieron la verdad. Periodistas comenzaron a entrevistar a familiares de víctimas, vecinos de barrios cercanos al río e incluso a antiguos empleados de estaciones de gasolina y muelles próximos a las áreas sospechosas. Estos reportajes ayudaron a mapear posibles rutas utilizadas por los criminales para transportar los cuerpos, además de señalar regiones con mayor incidencia de descarte. Algunos testigos reportaron haber visto vehículos extraños cerca del río durante la madrugada, pero pocos podían recordar detalles importantes. La falta de cámaras de seguridad y registros digitales en esa época hacía casi imposible probar algo concreto basándose únicamente en testimonios. Aún así, cada nuevo relato alimentaba esperanzas de que, algún día, la verdad pudiera salir a la luz y los responsables fueran castigados. Mientras tanto, las autoridades seguían trabajando contra el reloj, buscando respuestas para un caso que parecía cada vez más complejo y aterrador. Durante la década de 1990, el mundo atravesaba una verdadera revolución tecnológica, y esto incluía el campo de la investigación criminal y la identificación de cuerpos. La introducción de técnicas más avanzadas de análisis de ADN comenzó a cambiar el rumbo de muchos casos que antes eran considerados sin solución. Laboratorios forenses comenzaron a revisar muestras recolectadas décadas atrás, ahora con herramientas capaces de extraer información antes inaccesible. Para las familias de las víctimas del río Hudson, este avance trajo un rayo de esperanza. Quizás, finalmente, algunos misterios pudieran resolverse. Muchos de los cuerpos encontrados en décadas anteriores fueron reexaminados con nuevos ojos, literalmente, gracias al uso de equipos más modernos. Algunos cadáveres que nunca habían sido identificados pudieron, por fin, tener sus nombres revelados, trayendo cierto consuelo a parientes que llevaban años sufriendo en la incertidumbre. Además, los registros de personas desaparecidas fueron revisados y digitalizados, facilitando cruces de datos que antes eran hechos manualmente. Gracias a esto, surgieron nuevas pistas sobre posibles conexiones entre las víctimas, lugares de desaparición e incluso posibles sospechosos ya fichados por otros delitos. La policía también empezó a usar programas de mapeo criminal para comprender mejor los patrones geográficos de los descartes de cuerpos. Estos mapas mostraban áreas con mayor concentración de hallazgos, lo que ayudó a definir zonas prioritarias para investigaciones futuras. A pesar de estos avances,
Muchos casos seguían sin respuestas concretas, y algunos permanecieron tan enigmáticos como el día en que ocurrieron. Incluso con la nueva tecnología, el tiempo había borrado pruebas importantes, y muchos testimonios se habían perdido con el paso de los años. Aún así, cada pequeño progreso era celebrado por las familias y los investigadores, que no querían dejar ningún caso atrás. Las autoridades también comenzaron a escuchar nuevamente a testigos que habían dado declaraciones décadas atrás, buscando inconsistencias o detalles ignorados anteriormente. Y aunque la justicia tardaba, parecía estar más cerca que nunca, gracias a la tecnología, la determinación y la memoria de quienes nunca olvidaron. A lo largo de las décadas, mientras los cuerpos continuaban apareciendo en las orillas del río Hudson, uno de los mayores aliados en la búsqueda de justicia fue la prensa local. Diarios de Nueva York, como el New York Times y el Daily News, siguieron de cerca los casos, publicando reportajes profundos e investigativos. Estas materias no solo informaban a la población sobre nuevos hallazgos, sino que también recordaban al público que había historias humanas detrás de cada cuerpo encontrado. Con el tiempo, programas de televisión especializados en crímenes reales también comenzaron a abordar el tema, trayendo visibilidad nacional e incluso internacional. Documentales, podcast y especiales de TV ayudaron a reavivar el interés por las investigaciones y a presionar a las autoridades para que dieran respuestas concretas. Uno de los mayores impactos de la prensa fue exactamente este: mantener la presión sobre las fuerzas policiales, evitando que los casos fueran archivados o olvidados. Además, muchas familias encontraron en los noticieros una forma de difundir fotos e información sobre sus seres queridos desaparecidos. En algunos casos raros, estas campañas resultaron en reconocimientos. Cuando alguien veía una foto y llamaba a la policía diciendo haber visto a la persona días antes de su desaparición. La cobertura también sirvió para advertir a otras mujeres sobre los peligros que enfrentaban, especialmente aquellas que vivían en áreas más vulnerables de la ciudad. El miedo era grande, pero el acceso a la información también creció, y esto hizo que más personas se mantuvieran alertas y reportaran movimientos sospechosos. Además, la prensa ayudó a revelar fallos en el sistema, como la falta de prioridad otorgada a ciertos desaparecimientos, especialmente de jóvenes en situación de calle o con historial de vida difícil. Movimientos sociales comenzaron a surgir en respuesta a esta cobertura, exigiendo que todas las víctimas tuvieran su nombre recordado y su historia contada. Grupos de apoyo a familiares de desaparecidos se fortalecieron, y muchos de ellos pasaron a colaborar directamente con reporteros y productores de contenido. Esta unión entre periodismo y activismo social fue fundamental para garantizar que los crímenes no fueran tapados. Y así, aunque no resolvieron todos los misterios, los medios cumplieron un papel esencial. Mantuvieron viva la memoria de aquellas que fueron silenciadas muy pronto. Entre todas las víctimas encontradas a lo largo de las décadas en las orillas del río Hudson, pocas tuvieron sus nombres recordados como el de Laura Miller. Laura era una joven de apenas 19 años cuando fue dada por desaparecida a mediados de 1986 en Nueva York, un año que marcaría el inicio de una larga búsqueda de justicia. Ella vivía en el barrio del Bronx y tenía un historial de vida difícil. Había escapado de casa en varias ocasiones y pasó un tiempo viviendo en la calle. A pesar de eso, su familia nunca dejó de creer que algún día la encontrarían viva, o al menos, sabrían qué fue lo que realmente le ocurrió. Su cuerpo fue encontrado en octubre de ese mismo año cerca de una zona industrial en las orillas del río, cerca de Yonkers, una ciudad cercana a Nueva York. El cadáver estaba parcialmente sumergido y envuelto en plástico grueso, lo que indicaba intentos de ocultar el cuerpo durante un tiempo antes de arrojarlo al agua. Al ser examinado por los forenses, se encontraron claras señales de violencia física: moretones en los brazos, un corte profundo en la frente y fracturas en las costillas. Además, los exámenes también revelaron signos de agresión sexual, lo que hizo que las autoridades sospecharan de un crimen extremadamente brutal. A diferencia de muchos otros casos, Laura fue identificada rápidamente gracias a un tatuaje discreto en su tobillo y a información proporcionada por familiares. Cuando la noticia de su muerte llegó a su familia, el impacto fue devastador. No solo por la pérdida, sino también por la forma cruel en que todo ocurrió. Los padres de Laura, Margaret y Thomas Miller,
comenzaron a exigir respuestas a las autoridades, afirmando que algo debía hacerse para evitar que más mujeres fueran victimizadas. Con el apoyo de los medios, dieron entrevistas emocionantes donde contaban historias sobre Laura, mostrando al público que ella no era solo otra estadística. Su historia conmovió corazones y ayudó a humanizar los números. Cada cuerpo encontrado representaba una vida interrumpida, una familia destrozada y una historia borrada. Las autoridades, ante la presión pública, prometieron priorizar el caso, pero, desafortunadamente, las pistas concretas eran escasas y el asesino seguía libre. Aunque no se encontró al responsable de su muerte, el caso de Laura Miller se convirtió en un hito en las investigaciones, y un recordatorio de que nadie debería ser olvidado. A lo largo de las décadas en que cuerpos fueron encontrados en las orillas del río Hudson, la pregunta más insistente era: ¿quién podría estar detrás de todo esto? La gran cantidad de víctimas, muchas de ellas jóvenes mujeres, hizo que las autoridades consideraran la posibilidad de que hubiera más de un responsable de los crímenes. Algunos investigadores creían que podría existir un único asesino actuando durante décadas, movido por motivaciones oscuras y extremadamente organizado. Otros defendían la teoría de que había una red criminal involucrada, quizás ligada al tráfico humano, explotación sexual o incluso rituales de grupos clandestinos. Para intentar entender mejor el perfil de estos posibles criminales, psicólogos forenses y expertos en comportamiento fueron consultados desde los años 80. Sugirieron que, si hubiera un asesino en serie, probablemente tendría conocimiento sobre el río, su geografía y el funcionamiento de la policía local. Además, la manera en que los cuerpos eran abandonados indicaba a alguien frío y calculador, capaz de planear y ejecutar sus crímenes sin dejar rastros claros. En algunos casos, los cuerpos aparecían atados con cuerdas específicas, otras veces envueltos en plásticos industriales, lo que sugería acceso a materiales poco comunes. Esto reforzaba la hipótesis de que el responsable podría trabajar en áreas como construcción civil, transporte o incluso servicios portuarios. Con el paso del tiempo, listas de sospechosos fueron elaboradas. Hombres con antecedentes de violencia contra mujeres, desapariciones no aclaradas o registros policiales antiguos. Algunos nombres llegaron a ser investigados profundamente, pero ninguna prueba concreta los vinculaba directamente a los cuerpos encontrados en el río. Hubo incluso casos en los que individuos confesaron crímenes similares, pero nunca asumieron participación en la serie mayor de muertes. Una de las mayores dificultades era precisamente esta: la ausencia de ADN compatible, testigos confiables y registros de vehículos o movimientos extraños. A pesar de los avances tecnológicos y nuevas técnicas de investigación, la identidad de los responsables permanecía envuelta en misterio y sombras. Pero eso no impidió que familias, activistas e investigadores continuaran buscando respuestas, ya que cada cuerpo encontrado llevaba consigo una historia que merecía ser contada. Con tantos cuerpos apareciendo de forma misteriosa en las orillas del río Hudson, no tardó en surgir una serie de teorías conspirativas, leyendas urbanas y explicaciones sobrenaturales relacionadas con los hechos. Muchas personas comenzaron a asociar los hallazgos con leyendas locales, especialmente aquellas que hablaban sobre espíritus perdidos o maldiciones antiguas vinculadas al río. Una de estas leyendas decía que en una antigua fábrica abandonada cerca de Yonkers habría ocurrido una masacre de mujeres en los años 40. Según algunos relatos populares, los fantasmas de esas víctimas regresarían periódicamente para buscar compañía, arrastrando a otras jóvenes hacia el río. Aunque estas historias eran claramente ficticias, alimentaban el temor de la población, e incluso agentes de policía reportaron sentir una energía extraña en ciertas zonas cercanas al río. Otra teoría muy difundida era la de que un grupo secreto estaba detrás de los crímenes, algo así como una sociedad oculta que utilizaba a las víctimas en rituales satánicos. Esta idea ganó fuerza tras encontrar algunos cuerpos con marcas inusuales en la piel, interpretadas por algunos como símbolos o señales de cultos prohibidos. Aunque ninguna investigación oficial jamás encontró pruebas concretas de tales rituales, la imaginación popular se encargó de crear versiones dramáticas de este escenario. A mediados de los años 90, un documental independiente llegó a explorar esta posibilidad, entrevistando expertos en ocultismo y exmiembros de grupos religiosos extremos. El programa causó gran impacto en su momento,
generando debates intensos en Internet y hasta programas de TV dedicados exclusivamente al caso. También hubo quienes creían que todo esto estaba relacionado con un fenómeno paranormal conocido como asesino serial energético, es decir, una entidad que reincidiría a través del tiempo. Esta teoría, aunque sin respaldo científico, era defendida por médiums e investigadores del oculto que visitaron el lugar y afirmaron sentir presencias malignas. Pero no todas las teorías eran sobrenaturales. Algunas sugerían que agentes gubernamentales o corporaciones podrían estar involucradas en el descarte de cuerpos. La justificación sería la realización de experimentos ilegales o pruebas médicas secretas con poblaciones vulnerables, algo que nunca fue comprobado, pero que generó mucha especulación. Mientras la policía buscaba respuestas reales, estas narrativas se mezclaban con la cotidianidad de las calles, transformando el río Hudson en un verdadero campo de misterios que asustaba y fascinaba al mismo tiempo. A lo largo de más de 3 décadas, entre 1971 y 2006, más de 30 cuerpos femeninos fueron encontrados en las orillas del río Hudson en Nueva York. Cada uno de esos cuerpos llevaba consigo una historia interrumpida, una vida llena de potencial y un futuro que nunca llegó a vivirse. Aunque no todos los casos hayan sido resueltos, estas muertes dejaron un legado importante en la forma en que la sociedad ve los crímenes contra las mujeres, especialmente las más vulnerables. Muchos de los desaparecimientos ocurrieron en contextos delicados: jóvenes que vivían en la calle, migrantes sin documentos o mujeres en situaciones de riesgo social. La falta de atención inicial por parte de las autoridades hizo que muchos casos fueran ignorados, pero la presión de los medios y la sociedad ayudó a revertir esa situación. Hoy en día, los archivos de estos crímenes son estudiados por expertos en criminología y derecho penal como ejemplos de cómo la falta de prioridad puede costar vidas. Además, movimientos de apoyo a familiares de personas desaparecidas crecieron exponencialmente después de estos acontecimientos, exigiendo transparencia y justicia. Las tecnologías de identificación evolucionaron, y algunos cuerpos que permanecieron sin identificar por años pudieron finalmente tener sus nombres revelados. Para las familias, aunque tarde, este descubrimiento brindó cierto consuelo. Saber el destino de un ser querido es el primer paso para seguir adelante. A pesar de todas las pistas recopiladas, testigos interrogados y sospechosos investigados, el principal responsable de tantas muertes sigue siendo desconocido. Pero eso no significa que la búsqueda haya terminado. Muchos investigadores continúan revisando los casos, esperando que nuevas evidencias surjan con el tiempo. A cada nueva generación de policías, periodistas y activistas que se acerca a estos hechos, existe la posibilidad de descubrir algo que antes haya pasado desapercibido. Y mientras eso no ocurre, nos toca a nosotros mantener viva la memoria de estas víctimas, recordando que ellas no eran solo números o titulares fríos, sino personas reales. Personas que tenían sueños, historias, familias y amigos que las amaban, y que merecen mucho más que el olvido. Por eso, este vídeo no es solo una narrativa sobre crímenes, es un llamado a la justicia, a la comprensión y a un mundo donde ninguna mujer tenga que temer por su vida al caminar por las calles.